Cada área de la casa del Señor fue limpia y santificada. Cada instrumento fue santificado por Dios. Todo lo que el sacerdote hace en la presencia del Señor necesita ser puro y santo como Dios lo ordenó a través de su palabra. El altar del Señor debe ser cuidado por el sacerdote. El altar del Señor y cada instrumento debe estar conforme a como Dios ha mandado a tenerlo, limpio y purificado. Ningún ser humano que no tenga la autoridad, que no tenga el permiso de Dios para pararse en su altar, para tocar estos instrumentos, ningún ser humano lo debe de hacer. El altar del Señor, el lugar santísimo, el lugar santo. No todo ser humano está permitido a pisarlo. La palabra del Señor es clara. El sacerdote está encargado de velar por el altar del Señor. Esto era lo que hacía Samuel. Esto fue lo que hizo David. Esto fue lo que hizo Salomón. Todo instrumento debe ser cuidado con temor y temblor. Dios no se ve, pero Él está al tanto de su casa, de su altar. Él está al tanto del cuerpo del hombre que es templo del Espíritu Santo. Inmediatamente el hombre desobedece, él se va. La palabra del Señor es clara cuando nos da las instrucciones de cada y uno de los ministerios que Dios separó para que trabajasen en su obra. El trabajo del sacerdote es crear y formar altares para el Señor. El trabajo del sacerdote es doctrinar al pueblo conforme a todo lo que Dios depositó en él. Dios deposita ministerios en el hombre desde el vientre. Desde el vientre de su madre. La palabra del Señor es clara. Todo ser humano que Dios llama como levita, como sacerdote, necesita cuidar el altar del Señor, necesita velarlo. Esto fue lo que hizo Samuel, lo que hizo David, lo que hizo Salomón, lo que hicieron estos hombres que Dios llamó y le entregó el arca del pacto en sus manos. Ningún ser humano autorizado por Dios debe de pisar su altar. Nadie que no esté capacitado, limpio y purificado no debe de hacerlo. Dios está al tanto de todo en cuanto a su palabra. Hoy Dios tiene misericordia del hombre gracias a su Hijo amado. Pero esto no quiere decir que el hombre va a hacer y deshacer en su casa. Dios le dijo a Moisés, quítate el calzado de tus pies para poder entrar en mi presencia. Porque el lugar que pisas es santo. En ese momento la presencia del Señor estaba derramada sobre un árbol sicómoro. El área donde estaba el árbol cubría, lo voy a volver a repetir, el área donde cayó la presencia del Señor
este árbol sicómoro estaba lleno de la presencia del Señor y todo esto cubrió toda el área donde estaba el árbol. Por eso Dios le dijo a Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque es mi presencia la que está aquí. Cuando Dios ordenó a Aarón y a sus hijos que trabajasen para él, cuando Dios ordenó a David, cuando Dios doctrinó a Samuel, Dios le doctrinó en el Espíritu. Todo lo que se hace para el Señor se hace en el Espíritu. El hombre por nada debe de jugarse con la obra del Señor. El hombre no debe jugar con la obra del Señor. Dice la palabra del Señor que todo aquel que blasfema en contra del Señor muere espiritualmente. Todo aquel que peca. La palabra del Señor nos habla de pecados. Pecados que son perdonados. Pero hay pecado que no es perdonado. Y esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El hombre debe de tener cuidado. El sacerdote tiene una responsabilidad seria. Su responsabilidad es velar por el altar de Dios. Nadie que no esté autorizado, nadie que Dios haya llamado, limpiado, santificado, purificado, nadie que Dios le haya entregado el sacerdocio, no debe pisar el altar del Señor y mucho menos tocar los instrumentos que Dios puso allí. Todo esto ha sido ungido por Dios. Dios está al pendiente de su casa. Jesús en un momento dado, nos dice la palabra, entró y vio a los cambistas vendiendo y comiendo en su casa. La palabra nos dice que Jesús viró las mesas y le dijo que su casa, la casa de su padre, era casa de oración. Nadie que Dios haya separado para estar en su altar no debe subir a su altar. No debe siquiera pisarlo. Hoy el hombre no cae muerto por la misericordia del Señor. Pero Dios está al tanto. Maldición viene sobre la vida del hombre. La palabra del Señor es espíritu. Todo lo que se enferma es el espíritu del hombre. Todo lo que se enferma es el espíritu del hombre. La maldición va al espíritu del hombre. El hombre comienza a hacer cosas que Dios no le ha llamado a hacer. Dios le entregó al hombre una ordenanza a través de su palabra. Dios le dijo al hombre cómo quería su casa. Dios le explica por detalles cuál es el sacrificio que Dios quiere. Dios le dice al hombre claramente que no quiere que el hombre idolatre cuando Él le llama y le separa. Dios es celoso. La casa de Dios es de Él, no es del hombre. La casa del Señor tiene un molde específico, el cual Dios pidió que se hiciera de esta manera desde el principio. Todo lo que va en el altar del Señor y en la casa del Señor ya Dios lo ordenó. Ya Dios envió y capacitó gente aún para decorar el altar del Señor conforme a Dios, no conforme al hombre. Los ídolos que meten en la casa del Señor no van allí.